Bendición y muy buenos días desde el Ministerio Cristo Viene, quien le saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría poder hablar de la palabra con el título del mensaje: ¿quién vive dentro de ti? Quiero que te hagas esa pregunta en esta mañana. Miren, hay dos motores, no hay tres, hay dos motores que son los que mueven al mundo: el mal o el bien, la luz o las tinieblas, la verdad o la mentira, la fe o el miedo. ¿Cuál de ellos son los que moran y viven dentro de ti? Lo que te hace hablar, lo que te hace actuar, lo que te hace moverte en la dirección de Dios. Dice la Escritura que es el Espíritu Santo de Dios. Nada más te puede guiar en la dirección de Dios. Una doctrina, un dogma, una creencia no te puede guiar a Dios, solamente el Espíritu de Dios. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los que son hijos de Dios. Pero no puedes operar desde un don o desde un llamado y dar fruto si no tienes esa identidad de hijo de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios no está en nosotros, no está en nuestro ser interior, no es que hayamos perdido la paternidad de Dios, sino que hemos perdido la identidad de hijo. Y por eso no opera en nuestras vidas las cosas sobrenaturales ni las anhelamos. Cuando pierdes la identidad, te haces común con el mundo. Dejaste de entender que eres diferente, que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Quién vive en mí? ¿Las cosas que me llevan al mundo o las cosas que me llevan a Dios? Es bueno que hagamos esa reflexión. La gente quiere poder, la gente quiere ver cosas sobrenaturales, pero sin tener el carácter que Dios exige para poder ver esas cosas. Lo primero que Dios pule en una persona cuando llega al Evangelio es el carácter. Por medio de la prueba, por medio de la dificultad, por medio del proceso, viene la revelación del propósito, para que entonces puedas saber caminar en disciplina. Jesús no solo levantaba muertos y abría los ojos de los ciegos y sanaba. Él enseñaba la palabra. Él es el modelo, un carácter al que tenemos que imitar. Pensar como Él, actuar como Él y vivir por Él y como Él. Y muchos dirán: pastor, yo soy de Cristo. Yo no voy a juzgar si lo eres o no, pero la Biblia dice que por los frutos seremos conocidos de quién somos. Y quiero que tú mismo lo juzgues. La Biblia lo dice, aunque a muchas personas les cuesta entender esto. La gente quiere examinar la vida de los demás, pero no examinan la suya. La Biblia dice: cada uno examínese. Salmo 139 del 23 al 24, el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahora te pregunto: ¿quién vive en ti? Es una pregunta. Dime quién vive en ti y yo te diré quién eres. Ahora te hago otra pregunta: ¿cómo reaccionas frente a las circunstancias que se están viviendo en la tierra? ¿Qué te mueve? ¿Cuál es el motor que te impulsa en este tiempo? ¿El miedo? ¿Miedo a la enfermedad? ¿Miedo a las guerras? Vemos a la gente desocupando y arrasando los supermercados por miedo a morir de hambre. Pero no escuchamos que esto está en la palabra de Dios, que son principios de dolores, avisos de lo que viene para la tierra, para aquellos que no buscan a Jesús como su dueño, su Señor y su Salvador. ¿Qué motor te mueve? ¿La desobediencia o la obediencia? Hay gente que dice: yo obedezco, y obedecen solamente al mundo.
obedecen a las órdenes del mundo y viven llenos de incertidumbres sembradas por el mismo mundo. Ahora yo te pregunto, ¿es así como vivió Jesús? El principal problema, aparte de la falta de identidad, es la falta de entendimiento. La gente dice ser cristiana, vivir por y para Cristo, y vive imitándolo todo menos a Cristo. La Biblia nos enseña que el propósito de la conversión, del nuevo nacimiento, de la regeneración de nuestra alma, es ser como Jesús, llegar a la medida de Él. Romanos 8, del 29 al 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Conforme a quién? A la imagen de Jesús. Nos llamó, nos justificó y nos glorificó para parecernos a Él. La Biblia nos enseña que debemos tener la mente de Cristo. Y cuando hablamos de mente, hablamos del alma, del corazón. Cuando Satanás tentó a Eva, no tomó la decisión por ella, sedujo su mente para que ella misma abriera la puerta a una decisión y rindiera su voluntad. Esto se llama influencia. Cuando la Biblia habla de la mente, habla de un territorio. Y si la mente es un territorio, es un lugar. Y si es un lugar, puede estar siendo habitado. Y ahí deben hacer la pregunta: ¿quién habita en mi mente? ¿Quién es el que tiene gobierno sobre ese territorio? Primera de Corintios 2, del 14 al 16 dice: pero el hombre natural, la persona que no conoce a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora bien, si la mente es un territorio, pregúntate nuevamente: ¿quién la habita? ¿Quién habita en tu alma y en tu corazón? Solo dos personas pueden habitar en la mente de alguien: Satanás o Jesús. Proverbio 23:7 dice: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Tú eres lo que piensas y tú eres como piensas. Hay gente hablando mal, eso es lo que ellos son, reflejan lo que su boca habla. Hay gente maldiciendo, reflejan lo que su boca habla. Cada uno es el reflejo de lo que por su boca sale. Ahora bien, hay preguntas dentro de la iglesia. ¿Puede Satanás entrar en una persona? ¿Qué dice la Biblia? Hechos 5:3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí vemos un caso particular. Ananías es lleno por Satanás de mentira, porque la mentira procede de Satanás, porque él es padre de mentira. Si tú estás viviendo en mentira, si engañas y mientes a todo mundo, vives una vida de apariencia y de mentira, quien te llena es Satanás, y quien mora y vive en ti es el padre de mentira. Noten que Pedro le dice a Ananías: ¿qué ha pasado? Si estabas haciendo las cosas de una manera correcta y ahora tomas una decisión equivocada para engañar no al hombre, sino al Espíritu de Dios. Ananías quería aparentar que lo había dado todo y quería ser exaltado delante de la gente, pero su corazón quedó expuesto. Ahora yo te pregunto,
¿Estás aparentando de que le sirves a Dios solamente para recibir el aplauso de la gente? Ten cuidado, porque puede Satanás estar llenando tu corazón de codicia, de avaricia y de mentira. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Y miren otro caso en Mateo 26 del 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y entró Satanás en Judas, dice Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y el Señor se lo dijo. El Señor le habló. Vio que Satanás había entrado a morar en el corazón de Judas por medio de la avaricia. La avaricia es una puerta. Ten cuidado cuando amas tanto el dinero que no te importa sacrificar a tu propia familia. Jesús le dice también en Mateo 16:23 a Pedro: pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero te tengo una buena noticia. Así como estos hombres en un momento fueron llenos de Satanás, influenciados, o entró directamente en la vida de estas personas, la Biblia dice en Lucas 1:67, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. También el Espíritu de Dios viene a morar en aquellos que abren su corazón, que disponen su vida para servirle a Dios. También ellos vienen a ser llenos de la presencia de Dios. El Espíritu está esperando pacientemente para entrar a habitar en la vida de una persona. Él quiere venir a morar en ti. Por eso, pero primero tienes que desahuciar a aquel que vive en ti. Si en ti vive la mentira, el engaño, la traición, la ira, el enojo, la soberbia, tienes que darle la autoridad, tomar la autoridad y echarlo fuera de tu vida, para que venga el Espíritu de Dios a tomar el territorio que le corresponde, por cuanto tú aceptaste a Cristo como Rey y Señor. En Ezequiel 38:10 dice que los pensamientos producen que al corazón bajen malas acciones. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Pensamientos que brotan a través de lo que hay en el corazón. Pero hoy te digo que repitas conmigo esta palabra. En 2 Corintios 10:5, derribando. Dios te dio autoridad para derribar argumentos. ¿Qué es un argumento? Algo que se está hablando y justificando. Hay personas que constantemente viven con argumentos de justificación. Y dice la Escritura: derriba todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nota lo siguiente: esos argumentos, esa altivez impide que conozcas a Dios. Y lleva cautiva todo pensamiento a la obediencia de Jesús. No permitas que Satanás gobierne tu mente. No permitas que ni aún la religión gobierne tu mente. Cristo no es religión. Sé libre de ese pensamiento. Sé libre verdaderamente en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret. Recuerda que como es tu pensamiento, es tu corazón. No eres lo que tienes, no eres lo que posees, no eres lo que aparentas. Eres lo que vive en ti. ¿Quién vive en ti? ¿Quién vive en ti? ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Mentalidad de esclavo? ¿Aún sigues como si hubieses salido de Egipto recientemente? ¿O aún tienes la mentalidad del desierto? ¿O tienes la mentalidad de conquista? ¿Qué mentalidad tienes? La palabra dice en Filipenses 2, y con esto termino, del 5 al 11: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesús. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz
Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesús es el Señor y le den la gloria al Padre. Ten un espíritu enseñable, desecha toda inmundicia, toda abundancia de malicia, y recibe con mansedumbre la palabra implantada. Recíbela para que tu alma sea transformada. Pon tu mirada en el Eterno. Ya Cristo resucitó, ya te dio autoridad, identidad de hijo, para que viva las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. Haz las cosas como a Él le agradan. Renueva tu mente, renueva tu corazón. Renueva tu mente. Toma en cuenta la misericordia que Dios ha tenido y saca de tu mente todo aquello que no sirve, todo aquello que estorba, todo aquello que no conviene. Córtalo completamente de tu mente. Saca lo que estorba. La palabra lo dice: quita todo lo que no sirve, todo lo contaminado. Despójate de todo lo viejo. Derriba toda fortaleza. Saca los escombros de esas fortalezas. Ya no andéis como los gentiles, dice la palabra, que andan en la vanidad de la mente, teniendo la mente entenebrecida. Y esa es mi oración en esta mañana, para que Dios limpie, transforme, cambie, renueve nuestra manera de pensar. Arranque y corte todo lo que no sirve, todo lo que estorba, todo lo que no es grato. Lo desarraigue de tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te bendigo en esta mañana y que Dios hable a tu espíritu en el nombre de Jesús.